Hola, mi nombre es Andrés Felipe Montenegro y el día de hoy les voy a exponer La Nochebuena de Encarnación Mendoza. Este cuento fue escrito por Juan Bosch, fue un escritor de República Dominicana que además de ser cuentista y escritor, fue el expresidente de su país. Lo está presentando Andrés Felipe Montenegro. Así que comencemos. Los personajes. Encarnación Mendoza es nuestro personaje principal. Mundito es el hijo de Encarnación Mendoza y fue uno de los personajes claves en el conflicto de nuestra historia. Azabache es un perrito negro que acompaña a Mundito. Sargento Rey, que fue uno de los soldados encargados de buscar a el fugitivo de nuestra historia, el cabo Pomares, que fue asesinado por el fugitivo, Nina, que era la esposa de nuestro personaje principal, y los peones o los soldados. A continuación les voy a contar un resumen corto del cuento. Les dejo unas ideas que a medida que les voy a ir contando van a ir entendiendo. Érase una vez en Nochebuena un fugitivo llamado Encarnación Mendoza quería ir a visitar a su familia y a sus hijos por Nochebuena. Por eso decidió salir de su escondite en el cual llevaba 6 meses ya. Durante su camino tenía que esperar a que fuera noche para poder llegar al destino final. Entonces tenía dos opciones, o esconderse en los cerros o esconderse en los cañaverales. Él escogió los cañaverales porque en los cerros habían ciertas familias las cuales vivían allá y podía ser visto. Entonces, la mamá de Mundito lo manda a la bodega del pueblo a comprar ciertos víveres para la cena. Entonces, durante el camino, Mundito no quiere ir solo, entonces pide prestado un perrito llamado Azabache. Entonces el perrito era bebé, entonces él lo tenía que llevar en los brazos. En un momento de su camino, ya que era muy lejos de su casa a la bodega, dejó el perrito en el suelo para descansar un poco. Entonces el perrito se metió hacia el cañaveral, justo donde estaba Encarnación Mendoza. Encarnación Mendoza se percató de esto y decidió acostarse y ponerse el sombrero encima para simular que estaba dormido. Pero el perrito comenzó a latirlo. Entonces el niño fue a buscar al perrito porque sabía que no lo podía dejar ahí. Entonces, cuando miró al perrito, el perrito le estaba ladrando al cuerpo, que estaba supuestamente durmiendo. Pero entonces el niño pensó que era un cadáver, que estaba muerto. El perrito, el niño cogió el perrito y salió corriendo rápidamente hacia el pueblo a donde el sargento Rey. Le informó y el sargento Rey de una impartió su búsqueda hacia el cuerpo que decía el niño. Cuando llegaron, el cuerpo no estaba y le preguntaban al niño que dónde estaba, que si era ahí. Y Mundito respondía que sí, que sí, que sí era ahí. Entonces, Mundito, ya cuando quería, ya después de que no encontró el cuerpo y porque tenía miedo después de ver un muerto, entonces se fue hacia su casa. Cuando en el camino miró que alguien se metía hacia otro cañaveral y le miró la pierna y su pie, entonces él sabía que era el mismo cuerpo. Entonces el niño llamó rápidamente al sargento y le dijo que ahí estaba. El sargento acordonó la zona y comenzó a buscarlo por cielo, mal y tierra. Entonces después a lo lejos lo miraron a Ernesto Mendoza corriendo. Cuando Ernesto Mendoza ya terminó todos los cañaverales, ya iba a pasar a la parte de los cerros. Cuando iba a pasar a esa parte, fue descubierto por un soldado y le metieron un tiro en la columna vertebral. Esto hizo que Encarnación Mendoza cayera al suelo de una vez y mientras que los soldados llegaban al cadáver, le iban disparando más y más y más. Fueron exactamente 16 tiros los cuales le dieron a Encarnación Mendoza y lo dejaron además mueco. Le dieron un tiro en la boca. Entonces, después de esto, el sargento, porque ya que había encontrado a su fugitivo, lo quiso llevar al pueblo donde estaba el juez, para así poder ser como recordado y recompensado porque encontró al fugitivo del
cabo Pomenares, el cual fue asesinado el día de San Juan por Encarnación Mendoza debido a un problema, ya que el cabo estuvo desafiando y retando a Encarnación Mendoza y él era un hombre muy tranquilo, pero entonces cuando ya se pasaban de los límites, pasó lo que pasó, por eso lo mató. Entonces, llegando al pueblo, había una chocita. Como estaba lloviendo y había muchísimo lodo, ya el cuerpo no se podía mojar más. Eso es lo que dice en la historia. Entonces, el sargento pide a los peones que bajen el cuerpo y lo tiren en la puerta de la casa donde llegaron. Era un ranchito. Cuando pasó eso, una señora abrió la puerta y quedó perpleja. Al mirarlo dijo, ay, mis hijos han quedado huérfanas y yo he quedado viuda. Sí, era la esposa de Encarnación Mendoza. Justo cuando los hijos escucharon tanta algarabía, Mundito salió y le dijo, madre, madre, ese ha sido el cuerpo que yo he encontrado en el cañaveral. Como podemos ver, Mundito sin querer sapió a su propio padre. Entonces, debido a esto, eh, esta historia se torna demasiado interesante debido a que los personajes que están en el inicio van a tener que ver hasta el final de la historia. Continuemos. Las características principales que yo noté. Es escrito con un lenguaje cotidiano. Como podemos ver en el escrito, tiene ciertas expresiones de República Dominicana como palabras abreviadas o recortadas. Dos, tiene una trama súper inesperada. Como les cuento, pues uno, que lleguen a la casa justo de la esposa de Ernesto y que ella vea eso. Dos, que Mundito, justo él sea el que vea a Ernesto ahí escondido en el cañaveral. Y por eso lo hace demasiado como engancharse a uno a la historia. Por eso digo que también tiene un final de película. Y los personajes se entrelazan entre sí. Como podemos ver, los personajes del comienzo tienen que ver con el final y así podemos ver durante toda la historia. Todos los personajes tienen que ver unos con otros. Digamos, el sargento Rey, mientras que iba camino a entregar el cuerpo del fugitivo, decía que pudo vengar al cabo Pomenares, que era amigo de él. La reflexión. No siempre las acciones realizadas por las personas son malintencionadas. Las acciones que hace una persona no determina quién es en realidad. Como por ejemplo, Mendoza no era un hombre malo, pero entonces por el único error que cometió, ya por ello ya era una persona buscada por la justicia y era un hombre malísimo. La vida da muchas vueltas, a veces no sabes a quién le puedes estar haciendo un mal. Como Mundito, él no sabía que su padre era el que estaba ahí escondido. Cuando algo es anormal, siempre percatarse de que es cierto lo que estamos pensando para poder actuar así frente a la anomalía. Tenemos que estar como lo que le pasó a Mundito. Él no estaba seguro si el cuerpo estaba muerto, no le vio bien la cara. Por ello fue que, por eso fue que le dijo a la justicia dónde estaba su padre sin él querer hacerlo. Y toda acción tiene su reacción. Esto aplica hasta para la muerte. Entonces, eh, si tú te, como podemos ver, Mendoza cometió el asesinato y por eso fue que a él lo mataron. Entonces, por eso es que digo que toda acción tiene su reacción. Una reseña del cuento. Para mí, el cuento es genial, tiene una trama muy interesante, mantiene al lector ahí enganchado, enganchado, enganchado a leerlo página tras página. Me encantó que tuviera esas partes de República Dominicana, como sus palabras abreviadas, ya que lo entran a uno más en la historia. Y tres, el uso que hacen los personajes, el autor con los personajes es increíble. Me encantó que todos los personajes que aparecieron en el comienzo tenían que ver en el final de la historia. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado mi presentación. Hasta luego.